La pandemia de COVID sigue impactando muy fuertemente a la sociedad dominicana, como está ocurriendo en muchos otros lugares. Para nosotros es muy importante poder dar pasos que acierten lo más posible, no solamente en la prevención para evitar la expansión del contagio, sino también en el tratamiento de las personas que resulten infectadas por el COVID. En esto, los epidemiólogos tienen un papel fundamental y el Estado debe recurrir a los epidemiólogos. Ya Jesús Félix Iglesias nos ha dicho que una posibilidad es que los epidemiólogos se distribuyan por el territorio dominicano y hagan estudios de caso por provincia. Pero bueno, hemos invitado a Pedro Luis Castellano, que es epidemiólogo. Trabajó para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en República Dominicana. Fue asesor del Ministerio de Salud de República Dominicana. Ahora es el director de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y viene en condición de epidemiólogo, que lo hemos invitado, aunque es director de CISARRIL. Uno no se puede quitar esa ropa. Le agradecemos a Pedro Luis que haya aceptado esta conversación, pero nos interesa conocer como epidemiólogo su punto de vista sobre el manejo de la pandemia en el país hasta ahora, ya al cumplirse casi un año. Sí, porque el primer caso fue el 1 de marzo. Así es. Vamos a tener un año ya que empezó la epidemia en el país. Mira, es fácil criticar, decir que ha habido errores. Tiene que haber errores. Primero porque había que actuar. Y había que actuar sin saber nada. Entonces, tanto el gobierno anterior como el actual, bueno, han tenido que responder y reaccionar frente a la epidemia. Y yo creo que en términos generales lo han hecho bien. Que se puede criticar que algunos aspectos podrían fortalecerse, sobre todo ahora que ya conocemos un poco más del comportamiento del virus, aunque no conocemos todo. Todavía hay que estar preparado para sorpresas, porque es un virus nuevo. Por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas que me parece que han sido muy exitosas en el país, y además porque tienen que ver con el comportamiento del sistema de seguridad social en medio de la epidemia. No, creo que una de las cosas exitosas que ha habido en el país ha sido el trabajo conjunto público-privado en la respuesta frente a la epidemia. Privado, sobre todo, en la atención de los enfermos, y público, tanto en la atención de enfermos como en las iniciativas de prevención, de control de la epidemia. Eso no ha sido así en todos los países. Y conocemos experiencias donde las relaciones han sido muy tensas entre los Pero el rol del Ministerio de Salud como rector del sector, trazando pautas, dictando normas y coordinando. Esa es una, indudablemente, de las debilidades que como país tenemos. Pero yo, cuando empezó la epidemia, recuerdo que me hicieron una entrevista y yo dije, mire, el país no va a cambiar porque haya una epidemia, vamos a responder con el país que tenemos. Y el país que tenemos es un país donde históricamente la función de rectoría ha sido débil, ha sido muy débil. Por eso es muy importante que el sistema de seguridad social haya trabajado de la mano con el Ministerio de Salud Pública, porque tenemos mucho más vínculos con el sector privado de la salud, que por cierto ha habido una respuesta bastante favorable en medio de la epidemia. ¿Qué cosas se podrían fortalecer, por ejemplo? Que pienso que de haberlo sabido pudimos desde el principio haberlo pero en hecho. el principio se corrigieron algunas cosas. Por ejemplo, el costo de las pruebas para determinar la existencia o no del COVID en las personas. Lo pagaban inicialmente los ciudadanos y los seguros. Después el Estado asumió totalmente la responsabilidad. Totalmente. Lo pagan todavía las compañías de seguros, las ARS, pero lo recobran al sistema de seguridad social. Y se les devuelve el dinero.
esa es una de las cosas, por ejemplo, que podríamos mejorar. Ya hoy en día las pruebas de antígeno, Sí. las pruebas rápidas de antígeno, no las de anticuerpos, las de antígeno, son tan buenas para confirmar el diagnóstico como las de PCR, pero las de antígeno cuestan menos de la mitad y tú tienes los resultados en minutos, mientras que las de PCR requieres Algunos tiempo. países admiten Sí, las pruebas sí, de antígeno, Estados Unidos. pero hay otros que no. Bueno, Por ejemplo, Estados Unidos está pidiendo prueba PCR. no, pero también acepta la de antígeno. Acepta también las de antígeno. Hay un Y comunicado oficial. esas se entregan de inmediato en el aeropuerto. ¿Se te hace? No sé en el aeropuerto cómo lo están haciendo, pero en general esta prueba en minutos Ya. se tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos posibilidad de entregar pruebas de antígeno inmediata a los viajeros que están varados en los aeropuertos. Desde el punto de vista de la disponibilidad técnica, de la capacidad técnica, eso es posible. No sé si las instalaciones que hay disponibles Ya. en el aeropuerto O si los son laboratorios suficientes. tienen la posibilidad de hacerlo. Tienen la posibilidad de Ya. hacerlo. Y es menos de la mitad del costo de la PCR. Del precio, por lo menos. Ya, en el de la precio. PCR. Bien. Y lamentablemente, es reciente que esto se han tenido pruebas confiables Sí. y todavía no están en los protocolos oficiales, digamos, del país como equivalentes a las PCR. Ya. Una de las cosas que se puede mejorar. Y lo van a hacer, porque el ministro está de acuerdo, el ministro de Salud Pública. Otras cosas que pienso que podemos todavía mejorar es el garantizar lo mejor posible el periodo de seguimiento y de cuarentena de las personas positivas y sus contactos. Ya. Eso no es sencillo. Yo acabo de llegar de Nueva York por un tema familiar y en Nueva York, que ha sido uno de los focos más Sí. fuertes de la epidemia, ellos tienen establecido una cuarentena de 15 días para todo el que llega. Pero ayer acabo de ver el anuncio tanto del Estado de Nueva York como del CDC, que es como la epidemiología nacional en Estados Unidos, que ellos no tienen capacidad de garantizar Para que garantizar la que cuarentena. la gente esté cumpliendo. Porque la gente llega y tiene que pasar 7 días o 10 días en su residencia, porque el Así Estado es. no puede, no tiene cómo no tiene controlarlo. cómo controlar Así esto, es. ¿no? Así Y entonces la gente sale y eso también tiene... No hay manera Pero de evitarlo. pienso que tenemos oportunidad de mejorar eso Ujú. en el país. Ya, pero en el caso de República Dominicana, por ejemplo, la letalidad ha sido baja. baja. Muy baja en relación con países de América del Sur como Perú, Ecuador, Bolivia, Incluso Chile. incluso Chile o Brasil, que tiene una No, situación Brasil tiene ya un desastre. desesperante, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué otras cosas nosotros podemos considerar como positivas en el manejo de la pandemia? Pero me quisiera quedar un segundo en lo de la letalidad. ¿Por qué la letalidad es baja? Porque nunca hemos tenido una crisis de disponibilidad De camas. de camas de intensivos y de camas de internamiento, excepto 1 o 2 semanas, por allá por abril hubo una Sí. crisis. ¿Por qué? Porque al comienzo de la epidemia, el sector privado, las clínicas privadas, su primera reacción fue cerrar los servicios de cuidado intensivo y de aislamiento. Ahí entró el acuerdo con la Seguridad Social. Ya. Y entonces se duplicó la disponibilidad. Es como un caso de San Francisco de Macorís que atemorizó con lo que pasó Claro, con la clínica siglo XXI, Claro. en que todo el mundo resultó, y luego en Santiago, ¿eh? Claro. Sí, Hubo ciertamente, en varios lugares, sí. Pero desde entonces que se aprendió a convivir, digamos, el sector privado con el público, no ha habido... hay momentos en que ha llegado a 80 y pico % de ocupación, pero no ha habido ningún Ya. momento en que haya rebasado Ya. la demanda de la Pero disponibilidad. también hubo El otro es que la los apertura de médicos la han ciudad, aprendido a manejarlo. la apertura de la ciudad sanitaria y la disponibilidad Claro, claro. de Luis Eduardo Aybar con Claro. camas UCI El suficientes. Sistema Nacional de Salud amplió considerablemente la disponibilidad, no solo con la del Aybar,
En varios hospitales del país, los hospitales regionales, se ampliaron la disponibilidad de cuidados intensivos, de ventiladores, etcétera. Y yo creo que la respuesta en términos de la atención de los enfermos, sobre todo los enfermos que requieren internamiento, porque es bueno recordar que más del 70% de las personas que se infectan son asintomáticos, no van a ser un cuadro que amerite atención médica. De los que ameritan atención médica, que son alrededor de 20-25%, se van a internar nada más un total un 8-10% de las personas, y a cuidado intensivo va a ir alrededor del 5%. Pero yo he tenido la oportunidad de ver datos en lo que parece que hay personas que han fallecido por falta de atención y de tratamiento oportuno. Claro que sí. Eso lo hemos visto. Sí, no. Claro que vuelvo a lo mismo. El país responde con lo que es. Todos sabemos que nuestro sistema de salud del país, de atención de salud, no tiene atención primaria. Por ejemplo, sin servicios de atención primaria, sobre todo de primer nivel de atención, es muy difícil que el país tenga la capacidad de detección temprana, de seguimiento y de controlar en domicilio a la mayoría de los casos. Bien, vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos en este diálogo con Pedro Luis Castellano, que es epidemiólogo, aunque obviamente es el director de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En un momento volvemos. Pedro Luis, nos interesa conversar contigo sobre la vacuna, el futuro inmediato. Se cumplirá el primer año del primer caso en República Dominicana y el país va a tener acceso, y se entiende que en marzo ya tendremos disponible la vacuna en República Dominicana. Pero hay un problema. Las teorías de conspiración han tenido su efecto y hay gente que dice que no se quiere poner la vacuna. Un alto porcentaje. ¿Qué tú crees que puede ocurrir con esto? Bueno, yo... ¿Cómo se maneja esto? Quisiera comenzar, epidemiológicamente? Yo te quisiera comenzar por el final. Sí. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Lo primero es eso, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Cuando estén disponibles las vacunas, hay que vacunarse. ¿Por qué hay que vacunarse? Mira, dejada su libre evolución, la epidemia, sin vacunar, un año después, el país tiene alrededor del 20% de personas que han sido infectadas. O sea, tenemos un 80% todavía que no ha sido infectada, pero que va a ser infectada si no se protege. En segundo lugar, un año después tenemos más de 2.000 fallecidos. Vamos a dejar entonces que por 3 años se llegue a completar el 70-80% de personas infectadas para que haya inmunidad natural de rebaño, y vamos a tener 8 o 10.000 muertos. ¿Quién va a cargar con esos fallecidos? Sí. Hay que vacunarse. Los temores frente a la vacuna, los argumentos que se han dado. A mí me gustaría decir algo para ayudar a desmontar esos Recordemos temores. Que Pedro Luis es epidemiólogo. Primer argumento que se da, que es una vacuna hecha al vapor, que son vacunas porque son varias, hechas al vapor, o sea, muy rápido, sin cumplir con los requisitos de evaluación de seguridad, etcétera, etcétera. No es así. Es cierto que por lo menos 2 de esas vacunas son una tecnología, son una primera vacuna de esa nueva generación. Son vacunas con partículas de ácido ribonucleico, que es el componente genético del virus, digamos. Es cierto, pero no es cierto que esa es una tecnología nueva. O sea, hace más de 10 años que se viene trabajando con esa tecnología, y por ejemplo la vacuna contra el ébola, cuando hubo la epidemia en África, era con esa tecnología. O sea, ya estaba disponible, y esa epidemia de ébola en África fue hace como 5 años. Entonces,
Lo que es nuevo es una vacuna de uso abierto, masivo. Es una nueva generación de vacunas. Eso es verdad. Pero todas esas vacunas han tenido que pasar por las 3 fases que toda vacuna pasa para ser autorizada. Una primera fase en pequeños grupos para saber si produce inmunidad, una segunda fase en grupos un poco mayores para ver si produce efectos secundarios, una tercera fase en grupos mucho más amplios de miles y afortunadamente ahora de millones de personas que están siendo vacunadas y que se les da seguimiento a los efectos secundarios. ¿Por qué se pudo hacer en tan breve tiempo? Porque el número de casos es muy grande. Cuando uno trabaja con una enfermedad que tiene pocos casos, para reunir el número de casos suficiente para evaluar la efectividad de la vacuna, se lleva mucho tiempo. Pero cuando uno tiene disponible millones de casos, el tiempo para reunir tanto las personas susceptibles y que tengan probabilidad de enfermar se acorta considerablemente. En términos de los efectos secundarios, que es otro de los argumentos, ninguna vacuna pasa sin efectos secundarios, todas vacunas, pero hay vacunas que tienen hasta el 20% de la población, por ejemplo la vacuna antirrábica tradicional, y alguien dejaba de ponerse la vacuna antirrábica, ahora hay nuevas vacunas antirrábicas, pero de otra generación, pero por 40, 50 años o más usamos la vacuna tradicional, producida en ratoncitos de menos de 7 días nacidos. Pero además las vacunas terminaron con enfermedades que fueron letales y terribles en la viruela, historia. La viruela, el polio, por ejemplo. La tuberculosis, por ejemplo. Sí, es menos eficiente la vacuna, pero ha sido útil, sin lugar a dudas. Bueno, el otro argumento que se ha dado es la conspiración, de que le van a manipular los genes a uno, y el que era bonito lo van a poner feo, y el que era progresista lo van a hacer trompista. Hay muchas historias de esas. Eso no es posible. No. Eso sencillamente es una fábula. Eso es imposible. Dice que aquí hay un chip que va a poner Bill Gates y Elon Musk. Para que la gente no se reproduzca. Eso es fábula. Eso es fábula. Eso es abusar de la buena fe de los que leen ese tipo de información. Mi recomendación es que cuando esté disponible, nos vacunemos. Nos vacunemos. Mi preocupación no son esas. Sí. Mi preocupación con las vacunas son 2. Uno, la disponibilidad. Una de las cosas que ha ocurrido en la epidemia es que el mundo ha mostrado desnudo la desigualdad social, a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, las que hay están siendo acaparadas por los países más acaparadas con más recursos, países con más recursos. Con más recursos. Y está el tema de la cantidad de vacunas que se adquiere. Y está goteando para los países que no son como nosotros, que no somos países ricos. El otro tema es que, pese a que hay disponibilidad de recursos para comprarla. Sí. Porque a través de la OMS existe un programa, COVAX, que es el programa que garantiza el acceso a la vacuna de todos los países. Tiene contratado alrededor de 17 millones y medio de dosis de vacuna. O sea, de las cuales 10 son con AstraZeneca, 7.5 con Pfizer. Estoy diciendo nombres comerciales, pero... Sí, no importa. El problema no es la disponibilidad del dinero, o sea, el problema es que no hay, porque los países ricos han acaparado las vacunas que se van produciendo por los laboratorios. Te decía que primera preocupación mía es la disponibilidad, o sea, ¿cuándo vamos a poder tener suficiente vacuna? Porque va a depender de las manipulaciones que se den a nivel internacional. Bueno, ya se ha dicho que sobrarán vacunas, que tendremos disponibilidad de vacuna en abundancia. A la larga. A la larga. Van a sobrar. Va a sobrar vacunas, por supuesto. La segunda inquietud, y que es un desafío importante para el país, es la parte logística. Que yo recuerde, nunca ocurrió en la historia de la humanidad que hubiera que vacunar a casi toda la población del mundo en un año.
o en 8 meses, en 6 meses. Eso es un desafío logístico importante. Importante, un gran desafío. Países como Estados Unidos, que ya tienen vacunando casi 3 meses, 2 meses y medio vacunando, tienen 22 millones. O sea, les faltan ¿cuánto? Estados Unidos tiene 300 millones todavía algo les así, faltan. algo así. Bueno, 330 millones de personas. Pero el otro desafío logístico es que 2 de las vacunas que están ahora poniéndose en el mercado, voy a decir nombre comercial. Sí, claro. La de Pfizer y la que se llama del laboratorio Moderna. Moderna. Que son las de nueva generación. Sí. Requieren ser conservadas a menos frío. 70 grados centígrados, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Nitrógeno. Esa es la temperatura cuando yo trabajaba en laboratorio a la que conservábamos los cultivos de células. Okay. En el país no hay muchas. No solo pero nosotros. Hay universidades que tienen. Sí, hay los laboratorios de universidades que investigación. tienen, sí. Pero ella viene. Y se ha estado fortaleciendo esa parte. Ella viene concentrada y hay que preparar diluciones para aplicarlo. Y esas diluciones tienen duración menor. Lo que quiero decir, claro que el país tiene capacidad de hacerlo. Lo que digo es que hay un desafío que hay que enfrentar desde el punto de vista logístico. Y yo confío que las autoridades nacionales están en eso, están preparando esa red de distribución. Pero mi consejo es vacunes. Hay que vacunarse, ciertamente. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Pedro Luis Castellanos, epidemiólogo. Pedro Luis, ¿tenemos algún dato sobre cómo ha impactado la seguridad social en el combate al COVID, la Superintendencia de Salud, cómo han variado, digamos, los presupuestos, la naturaleza de los gastos, costos, etc.? Fíjate, no hacemos mucha publicidad de esto porque la respuesta del país es una sola y es conducida por el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública, y el gabinete que coordina la señora vicepresidenta de la República. Sí. Pero es importante, ya que me das la oportunidad de señalar algunos datos, por ejemplo. Sí. Más de 4.000 trabajadores de salud han sido reconocidos como enfermedad laboral por el COVID, por el seguro de riesgo laboral. Y cuando se reconoce por el seguro de riesgos laborales, tiene cubierto 100% de sus gastos, incluso hasta su recuperación, y tiene cubierta también el subsidio al empleador y al trabajador. Eso es un primer ejemplo. Los trabajadores suspendidos, fase 1. Sí. Por cierto que hay un estudio del Ministerio de Economía que demuestra la importancia que ha tenido los programas sociales para aguantar a la población, que no se derrumbe hacia la miseria y la pobreza. El fase 1, que son los trabajadores suspendidos, y que en un momento dado llegó a ser, entre los trabajadores y sus familias, casi 1 millón de personas. Casi 1 millón de personas. Ahora sí. son menos. Ahora andamos por algo así como 100 y tantos mil, más o menos. Pero los suspendidos en fase 1 no cotizaban o no cotizan. Los que están en fase 2 cotizan. Los que están en fase 1 no cotizan. El sistema de seguridad social asumió esa cotización en la parte de salud. Eso ha significado que los fondos del Seguro Familiar de Salud, las reservas, que eran casi 8.000 y tanto, 7.900 millones en enero, son 1.500. Ahora se consumió más de 6.000 millones de pesos en garantizar a esas personas y sus familias que no perdieran la cobertura. Ya. Por otra parte, ¿y esos costos los ha cubierto directamente el sistema de seguridad social? Y la tesorería de la tesorería de la seguridad social. Por otra parte, mediante acuerdos propiciados por la superintendencia y por otros órganos de la seguridad social, entre los prestadores de servicio y las ARS, se logró mantener abiertas las camas de internamiento y cuidados intensivos, subiendo las tarifas.
de manera temporal, tanto para los médicos como para las clínicas. En las clínicas, sobre todo sector privado. Y eso ha sido asumido por el sistema de seguridad social, en este caso por las ARS. Ese incremento transitorio de las tarifas ha sido asumido por las ARS, en el régimen contributivo, por supuesto. Por otra parte, todos los PCR, hubo un momento en que casi el 100% de las pruebas de PCR que se hacían en el país las estaba cubriendo el sistema de seguridad social. Ahora es el 75%, porque el Laboratorio Nacional ha empezado a hacer un poco más, y hay pruebas que se están haciendo que no son indicadas por médicos, sino son por interés epidemiológico. Estamos en 75%, pero estamos hablando de eso ha significado 1.026.000 pruebas de PCR. Esos son alrededor de 4.000 millones de pesos que se han invertido en esto por parte del sistema. Por otra parte, los trabajadores desempleados, no los de fase 1, sino los que perdieron su empleo en medio los subsidiados de la epidemia. Se adoptó una decisión por parte del Consejo de manera que automáticamente pasan al subsidiado. Yo he escuchado quejas de que la cobertura no es igual, es verdad, no es igual, no tienen los subsidios, la red de prestadores no es igual, pero no se quedaron sin cobertura. Y el que es hipertenso, el que es diabético, la señora que iba a dar a luz, el niño que tiene un problema crónico, el que tiene insuficiencia renal y todas las semanas tiene que recibir diálisis, etcétera, se le ha garantizado la continuidad a través de ese mecanismo de transferencia automática al régimen subsidiado. Volverá cuando consiga empleo de nuevo. Bueno, pues me parece muy bien, Pedro Luis. Yo creo que el sistema 2 millones. Esa es una disposición de este gobierno, sí. 2 millones de personas. Completó los 2 millones, porque había terminado el año con 1.900.000 y tantos mil, pero tiene los 2 millones. Tiene los 2 millones cubiertos, incluyendo funcionarios, empleados públicos. Policía Nacional. El contributivo. Estoy hablando ahora del subsidiado. Los 2 millones eran en el subsidiado. No, SENASA tiene casi 5 millones de afiliados. O sea, estamos hablando del subsidiado. Ese hecho de poder pasar al subsidiado, que está en la ley, esto es interesante, porque eso está previsto en la ley, pero nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Bueno. Si usted es trabajador, está contribuyendo y está en el contributivo y se queda sin empleo, usted tiene derecho por la ley a que automáticamente pase al subsidiado para no perder la continuidad. Pedro Luis, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Qué bueno. Nos alegra haber tenido esta conversación contigo como epidemiólogo, más que como director, superintendente de salud y riesgos laborales. Gracias. Tendremos que seguir hablando de estos temas. Pedro Luis es un colaborador de Acento desde hace muchos años. Estamos celebrando los 10 años ahora, Pedro Luis. Voy a volver ahora. Sí, tiene que volver. Tiene que volver. Señores, muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía. Hasta luego.